Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy Carlos. Vamos a ver un pequeño curso de cómo utilizar CapCut para tener este tipo de videos. Voy a tratar de hacer un caso práctico y en el proceso de este caso práctico les voy a explicar todas las herramientas que nos ofrece CapCut. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada tendríamos que instalar CapCut en nuestra PC. Recordemos que CapCut originalmente estaba nada más en modo app y realmente era la mejor aplicación para edición de video desde el celular. Pero últimamente, hace aproximadamente un mes, un poco más, salió la versión para PC. Tenemos la versión web, es decir, desde la página, pero también tenemos la opción de descargarlo e instalar directamente desde la PC. Vamos a ver en este video también algunas diferencias al respecto, pero vamos a centrarnos en trabajar directamente con el software de PC o con la plataforma en línea vía web. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, nos vamos a la página de CapCut.com. Recordemos, en la parte de abajo les voy a dejar en la descripción el vínculo por si tienen algún problema. Y tenemos ya sea que descarguemos o simplemente utilizarlo directamente desde la web. Yo en este caso voy a descargarlo, voy a darle aquí Get Start Free. Y vamos a darle aquí Download for Windows, ¿ok? Y vamos a instalarla y vamos a hacer algunas configuraciones. Otra cosa que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Nos vamos aquí a Sign Up. Y la manera más práctica y rápida de darnos de alta o crear una cuenta simplemente por medio de Google, por medio de TikTok, que de hecho sería lo más deseable porque así estaríamos armonizando directamente la cuenta con TikTok y todo lo que trabajemos aquí sería mucho más fácil después exportarlo y enviarlo directamente a TikTok si esa es la plataforma que queremos publicarlo. Y evidentemente también lo podemos hacer por medio de Facebook. Y pues bueno, le voy a dar a autorizar y listo, yo ya estaría dentro del CapCut versión web. Y bien, aquí por ejemplo yo ya tengo tanto la versión instalada como la versión web. Vamos a ver que en la versión web, que es esta que nos aparece aquí en la página, pues tenemos una serie de templates que podríamos utilizar, por ejemplo, para hacer el típico TikTok casero, que es básicamente la versión vertical, para hacer un anuncio, digamos, dirigido a TikTok. En el caso de la versión de escritorio, es decir, instalada directamente en su PC, pues bueno, nos va a aparecer esta interfaz que es mucho más sencilla. Aquí no nos aparecen templates, sino que directamente algunos de los proyectos que ya hemos trabajado. Aquí yo ya tengo uno, por ejemplo, hecho, que voy a utilizar ahorita como referencia. Y listo. En ese sentido, digamos, la versión web es un poco mejor en el sentido de que nos da un poco más de ayudas en cuanto que ya tenemos algunos templates. Otra cosa a considerar, digamos, de la versión web o desde la página es que tenemos un espacio de hasta 1 GB para poder almacenar archivos que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer la edición. Mientras que en la versión de escritorio, es decir, la que está instalada en la PC, pues no tenemos básicamente el espacio que tengamos en nuestra computadora, ¿vale? Así, después de este paréntesis, pues bueno, vamos a ver entonces cómo crear un proyecto. En el caso de la versión web, si no queremos utilizar ningún template, simplemente nos vamos aquí a crear proyecto. Nos va a tardar un poquito en cargar. Aquí nos dice algunas, digamos, actualizaciones de su versión web. Vamos a darle aquí a Go It y esta es la interfaz que vamos a encontrar en esa versión web. Ahora vamos a hacer lo mismo con la versión instalada. ¿Cómo vamos a crearlo? Simplemente creamos aquí, crear un nuevo, empezar a crear y nos aparece la interfaz, ¿ok? Como vemos, la interfaz no son necesariamente idénticas, aunque se parecen. Por ejemplo, la barra de herramientas que vamos a tener en el caso de la versión instalada la vamos a tener en la parte de arriba, mientras que en la versión web la vamos a tener a un costado. En el caso de la biblioteca, es decir, donde vamos a tener todos nuestros archivos, lo vamos a tener aquí, mientras que en este caso lo vamos a tener también a un lado. Y básicamente lo que vamos a ver es que está la distribución de manera distinta. Por ejemplo, el timeline está en la parte de abajo, mientras que aquí también está en la parte de abajo. Lo siguiente que hay que ver es en términos, por ejemplo, de lenguaje. ¿Cómo lo vamos a ver? Que en el caso, por ejemplo, de la versión web está en inglés y no hay manera de cambiarlo, digamos, la interfaz al español. Mientras que en el caso de la versión instalada sí tenemos la opción. De hecho, si ustedes se pueden ver aquí, yo lo tengo en español. Pero cuando ustedes lo instalan por default les va a aparecer en inglés. ¿Cómo es que van a cambiar el lenguaje? Se van aquí al menú, se van aquí donde dice configuración global. Nos vamos al final donde dice idiomas y eligen el idioma español. Como les decía, por default está en inglés. Si ustedes lo quieren conservar en inglés, pues déjenlo así, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, como vemos, cada una de las dos versiones tienen sus pros y sus contras. La siguiente cosa que tendríamos que ver con respecto a cargar nuestro material. En el caso de, por ejemplo, la versión web, es decir, desde el explorador, pues simplemente le damos aquí y simplemente seleccionamos aquellos videos que nosotros queramos cargar. Ustedes pueden ir agregando archivos. Evidentemente tenemos un límite de hasta 1 GB para poder cargar en la web y poder trabajarlo. En el caso de la versión de escritorio tenemos que hacer un paso adicional, o por lo menos es un paso que se recomienda o yo les voy a recomendar. Si ustedes quieren trabajar en crudo, es decir, así como está el archivo, pues simplemente lo importaríamos o lo podríamos arrastrar como sucede en la versión web. Pero lo ideal, lo que se tiene que hacer, lo que les voy a recomendar es que activen el proxy. ¿Cómo es que lo vamos a hacer esto? Nos vamos aquí a donde dice modificar, nos vamos a rendimiento y vamos a activar el proxy. ¿En qué resolución?
nos va a dar por default 720 si la activamos así. Dependiendo evidentemente su equipo, yo le recomendaría entonces que lo bajen a 540. ¿Qué es una versión proxy? Pues bueno, es una copia de sus archivos. Por ejemplo, si están trabajando en 4K o en 1080p, pues es una copia, por ejemplo, en este caso de 540p, que sería básicamente la mitad o incluso una fracción de lo que normalmente sería. Esto es para que los videos, cuando ustedes están reproduciendo en su equipo, se reproduzcan en una versión más pequeña y no sobrecargue. Si tienen ustedes una tarjeta de video de poca capacidad, pues bueno, no se sobrecaliente o no tengan algún laqueo, o sea, un lag, es decir, con pausas al momento de que están trabajando, y de esta manera se vuelve mucho más eficiente en trabajar. En el caso de la versión de web, esto no tenemos esta opción ni la requerimos porque estamos trabajando con un software en la nube, es decir, el equipo allá, digamos, tienen toda la capacidad y toda esta configuración para no requerir esto. Ellos lo hacen de manera por default, ¿ok? Pero mientras que con la versión en escritorio nosotros estamos trabajando con los recursos que tenemos locales, es decir, con nuestra PC. Por lo tanto, se recomienda utilizar la configuración del proxy por defecto y es de esta manera lo vamos a poder configurar. Otra manera, podríamos irnos aquí a menú, vámonos a configuración global, rendimiento, y también aquí que el modo proxy se active de forma predeterminada cuando se crea un nuevo proyecto. Y le vamos a dar guardar. Incluso aquí podríamos nosotros también ubicar donde queremos que se ubiquen estas copias proxy de nuestros archivos. Vamos a darle guardar y ya con esto, pues bueno, vamos a evitar de que nuestro equipo se ponga pendejo, digamos, al momento de editar. Pues bueno, ya teniendo esto, digamos, en orden y ya sabiendo cómo configurarlo, ahora sí vámonos a ponernos a editar. En este caso ya no me voy a detener mucho en explicar entre uno y otro cuáles son sus diferencias, porque básicamente es lo mismo entre una y otra, entonces me voy a dedicar básicamente en la versión que yo tengo aquí de escritorio, ¿vale? Si quieren que les haga un video, digamos, haciendo una edición en cada una de las tres variantes, que es en la versión de móvil, en la versión web y en la versión PC, díganmelo y con gusto estaría haciendo un video en cada una de las tres versiones, ya sea en móvil, en versión web y en la versión de PC. Entonces, pues bueno, ya estando eso, vamos aquí a importarlos. Nuevamente, recordemos que aquí simplemente arrastrándolos lo podemos hacer. Aquí vamos a importarlos. En este caso yo no los había importado y me esperé justamente por la parte de la configuración que necesitaba explicarla, porque en este caso una razón por la cual me esperé a importarlos es porque primero tuve que configurar la versión de proxy. Si yo primero los importo y después cambio la configuración, ya no aplica a los archivos que están cargados. Entonces esta configuración se tiene que hacer antes de cargar a cualquier archivo en el caso de la versión PC, ¿vale? Para poder entender cómo funcionan las herramientas, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a hacer una animación muy sencilla y algunos efectos para poder explicar de manera general las herramientas y espero yo abordarlas de tal manera que quede claro para la mayoría. Lo primero que vamos a hacer es tratar de agregar, por ejemplo, ya aquí ya importamos algunos videoclips, como ya les había explicado. Y voy a utilizar, por ejemplo, este de aquí, lo puedo simplemente arrastrar al timeline. En este caso sería un video, puedo poner cuántos los que yo quiero, puedo poner uno sobre el otro y puedo poner varios. En realidad tenemos un límite de hasta 6 clips, 6 capas. Bien, vamos a eliminar los que están arriba, de momento no los vamos a utilizar. Estas capas las podemos simplemente hacerle mute, es decir, que no se escuchen, oprimiéndole aquí, o podemos hacerlas visibles o invisibles cada una de ellas, y también podemos bloquearlas con la última herramienta. Vamos a ver que a la derecha tenemos aquí información del proyecto en general. En el centro tenemos el reproductor, como les había mencionado, y a la izquierda tenemos básicamente nuestros archivos multimedia. Cuando yo seleccione alguna de las herramientas, en la parte de la derecha, estas se van a modificar dependiendo de lo que yo tenga. Por ejemplo, yo a este voy a agregarle un texto. En la parte de aquí arriba a la izquierda tengo aquí la herramienta de texto. Vamos a simplemente agregarla y vamos a ponerle algo aquí. Vamos a ponerle efecto, vamos a poner el nombre de la palabra efecto. Vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle este color. Podemos simplemente arrastrarla, tocándola la podemos arrastrar hasta donde nosotros queramos. Podemos modificarle el tamaño también directamente desde aquí o por medio de la barra, como lo hemos visto aquí a la derecha. Y podremos aplicarle algún estilo, el estilo que nos interese. En este caso yo lo voy a dejar sin estilo. Y vamos a ver que tenemos algunas otras herramientas en la parte de abajo. Por ejemplo, podemos aplicar algunas animaciones simplemente utilizando estos pequeños keyframes que después vamos a explicar un poco más detalle. Es decir, por ejemplo, algunos efectos de movimiento y cosas por el estilo. De momento lo voy a quitar los efectos y voy a dejarle el color que yo había elegido originalmente, que es este como naranja. Ya en la parte del timeline vamos a desplegarla un poco más y vamos a ver algunas cosas, ¿ok? Yo nada más quiero este videoclip. Vamos a utilizarlo. Vamos a reproducirlo un poco.
Aparece la chica, camina hacia el centro y aquí hay un efecto. Vamos a utilizar nada más esta parte. Vamos a rebobinar esta parte de aquí y vamos a cortar aquí. ¿Cómo es que yo puedo cortar este clip? Vamos a ver que en la parte de aquí arriba tengo esto que se llama dividir. Le doy clic aquí y automáticamente, si yo selecciono en lo que quiero dividir, le pongo aquí dividir y ya tengo aquí dos partes. Selecciono una de ellas, le doy suprimir y ya la puedo eliminar. Si esta parte que me resta me queda muy pequeña, voy a ver que aquí a la derecha tengo una pequeña barra con una lupa en cada extremo, lupa de más y lupa de menos. Con esta yo voy a poder ampliar el tamaño de la pista de tal manera que no me quede tan pequeño y pueda trabajar con ella. Yo aumenté desplazamiento del timeline. También podemos cambiarle, por ejemplo, la tipografía. Aquí tiene por default la del sistema. Yo voy a ponerle, por ejemplo, esta de acá. Esta es la que me agrada. Vamos a ampliarlo un poco más. Y quiero aplicarle un efecto. Por ejemplo, aquí camina la chica y se detiene aquí. Vamos a disminuirlo un poco más y vamos a moverla un poco hacia acá. Hacia aquí. Voy a tratar de hacer el efecto de que conforme va pasando la chica, este texto va a ir apareciendo detrás de ella. ¿Cómo es que voy a hacer esto? Pues bueno, voy a hacer lo siguiente. Hay un método que es el que se utiliza normalmente desde la aplicación, convirtiendo el texto en un video y eliminando el fondo de tal manera que me aparezca solamente el texto. Esto es en la aplicación. La herramienta de escritorio nos ofrece una herramienta adicional que les voy a explicar cómo utilizarla y nos facilita bastante la vida en términos de hacer este tipo de cosas. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes quieren aplicar el texto aquí con una herramienta que se llama dividir, no la voy a poder, solamente la puedo utilizar en clips. Entonces este texto como tal no lo puedo aplicar este efecto, tengo que convertirlo en clip. Es por ello que les mencionaba que normalmente se utiliza esta parte de convertirlo en clip y después aplicarle un croma. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para ello vamos a darle clic derecho en el texto y vamos a ver que aquí nos aparece esta herramienta que dice crear un clip combinado. Vamos a darle clic aquí y lo que hace es de que nos crea un clip de tal manera que ya podemos utilizar herramientas como si fuera un clip. De hecho, como vemos, tenemos el fondo transparente y nos aparece el texto. Y aquí básicamente de cambiar de una forma naranja, ahora ya nos aparece a este, digamos, a este efecto, pues bueno, como si fuera un clip. Nos vamos a ver que el texto normalmente una barra más pequeña. Y esto nos va a permitir hacer de que ya podamos poner el texto por debajo del clip. Esto nos va a ser muy útil y ahorita los vamos a explicar en por qué. Esta herramienta lo vamos a utilizar muchísimo para hacer efectos. Vamos a regresarlo donde estaba originalmente y pues bueno, ya aquí está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, ya que tenemos ahora sí el texto como clip, vamos aquí a la parte de video en máscara y vamos a aplicar esta que se llama dividir, ¿ok? Se lo va a aplicar al texto que tenemos, al clip que tenemos seleccionado. En este caso tenemos seleccionado el texto. Con lo siguiente que vamos a hacer, vamos a girarlo a 90 grados. Podemos hacerlo al tanteo como lo estoy haciendo yo ahorita, o lo podemos hacer directamente aquí. Lo ideal es que se haga directamente aquí para que nos quede, digamos, completamente bien. Lo podemos hacer a 90 grados y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplazarnos hasta donde se detiene la chica y vamos a aplicar un keyframe aquí. Este es un keyframe que lo que va a hacer es de que nos va a dar un comportamiento, una acción. Y vamos a mover la barra hasta donde está ella. Y ahora vamos a hacer varios keyframes de tal manera de que vayamos desapareciendo el texto conforme ella se va ocultando. Vamos a moverlo. Vamos a aplicar aquí otro keyframe. Vamos a ver que ya no necesitamos automáticamente cada movimiento que hagamos aquí se va a aplicar, ¿vale? Vamos un poco más para atrás. Entonces vamos al centro de la línea y lo vamos ocultando poco a poco el texto. Entonces conforme ella va caminando se va apareciendo. Vamos a ver que aquí por ejemplo el keyframe tal vez se desborde un poco. Vamos a aplicar otro keyframe aquí para que no rebase la velocidad de la chica. Podemos crear tantos keyframes como queramos. Ahí donde vemos que rebasa, simplemente, incluso podemos aplicar un keyframe de girar. Si le damos aquí otro keyframe de girar, le podemos girar un poco de tal manera que vaya apareciendo así, porque esta es la línea, digamos, de ella. Y aquí ella retrocede un poco, entonces vamos a moverlo un poco hacia acá y vamos a girarlo.
Bien, vamos a rebobinarlo todo completamente y vamos a ver cómo va quedando. Entonces, como vemos, aquí ya aplicamos una animación que la vamos a hacer a través de sus keyframes. Estamos aplicando máscaras. En este caso hicimos una máscara de dividir. Y pues bueno, ya de manera general, digamos, ya tenemos una idea del comportamiento del programa. Bien, vamos a ver una de las herramientas más utilizadas para hacer ese efecto donde aparecen cosas detrás. Es decir, la pantalla verde, el green screen o como quieran ustedes llamarlo. Básicamente quitarle el fondo para que ustedes puedan poner cualquier cosa detrás, que es muy utilizado tanto en TikTok como en muchos canales, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Pues bueno, CapCut nos permite hacer esto de manera bastante sencilla. Para esto vamos a hacer lo siguiente: voy a eliminar aquí este texto que hemos hecho para explicar esta animación y cómo aplicar keyframes. Y aquí tengo nuevamente este video, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es, vamos a crear nuevamente un texto. Voy a aplicar un texto, lo voy a hacer de manera rápida, de tal manera de que ustedes ya vieron cómo se hacen estos textos. Entonces simplemente lo voy a crear ya de manera rápida y le voy a aplicar el formato, digamos, que es lo que yo quiero hacer. Listo, ahora voy a utilizar este estilo y voy a hacer ahora otra cosa. Voy a hacer de que esta chica aparezca de frente del texto, es decir, no que el texto vaya apareciendo conforme ella pasa, sino que el texto esté fijo y que ella pase por delante de este texto. Para eso voy a tener que utilizar esta herramienta que les acabo de mencionar. Este texto, para poder aplicarle efectos de clip, tenemos que convertirlo en clip. Entonces vamos a crear un clip combinado y listo, ya tengo aquí mi clip. Evidentemente el texto sigue apareciendo por de enfrente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, tengo que seleccionar el clip donde está la chica. Voy a darle clic derecho y voy a darle copiar. Nuevamente clic derecho y lo voy a dar pegar. Y lo vamos a poner encima del texto de momento. Ya tenemos entonces una copia y tenemos el original. A esta copia vamos a irnos aquí en la parte de arriba donde dice video. Vámonos a darle donde dice recorte. Y en recorte tenemos dos opciones, el chroma key y el recorte automático. Aquí voy a hacer una explicación un poco para ver las diferencias entre una y otra. De momento voy a aplicar lo que sería el recorte automático. El recorte automático lo que hace es de que a todos aquellos elementos, pero concretamente personas, las reconoce y les quita el fondo. ¿Cómo lo voy a ver? Por ejemplo, aquí ya vemos que el texto quedó por delante. Esto es porque a esta fue la que le quitó el fondo. Voy a desactivar de momento el texto y voy a desactivar el clip original. Y como vemos, aquí solamente a la chica fue la que le aplicó el eliminarle el fondo. De tal manera de que ahora yo tengo los dos videos, pero evidentemente la primera fue la que le quitó el fondo. Y como tengo un texto intermedio entre medio de las dos, es por eso que la chica, vamos a reproducirlo, aparece o da la impresión de que está caminando de frente. Entonces así es como logramos, digamos, este efecto de que alguien está, digamos, de que el texto está pasando detrás como si estuviera pegado en el muro y la chica va caminando de frente. Evidentemente ustedes, ahora sí que su imaginación es el límite y pueden aplicar tantos efectos o tantas combinaciones de este tipo de efectos, ¿vale? Una de las cosas que yo les comentaba era que hay una diferencia entre el chroma key y el recorte automático. Nuevamente, el recorte automático solamente aplica en personas. Vámonos aquí a multimedia y voy a cargar un archivo que yo tengo aquí precargado, que es un clip con un texto, ¿ok? Voy a desactivar estos dos y voy a cargarle este archivo enfrente. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, aquí hacerle lo mismo, quitarle el fondo y que solamente quede el texto? Puedo aplicar el recorte automático y como vemos lo que hace es de que me borra todo, ¿ok? Entonces, esto del recorte automático solo funciona con personas. Vamos a activar aquí el texto y no aplica con objetos. Vamos a desactivarlo, el recorte automático, y ahora vamos a hacer el chroma key. Nuevamente tengo seleccionado aquí el texto, bueno, este clip donde está el texto. Se le doy el chroma key y ¿qué pasa? Pues no me hace nada. Yo tengo que seleccionar qué es lo que yo quiero eliminar. En este caso voy a eliminar el fondo negro o lo que está en color negro. Y aún así no me está haciendo nada. Yo tengo que aumentar la fuerza. Y ahora sí ya me elimina el fondo negro, ¿vale? Yo podría ir lo mismo y ponerlo intermedio de tal manera que pase la chica. Pero vamos a ver que cuando yo aplico el chroma key a un clip directamente, es decir, un clip que ya yo lo importé como tal, un video, y no a un texto que he convertido en clip como sucede aquí abajo. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a ver que tenemos estos puntos negros que se ven, pues bueno, bastante feos.
Vamos a ampliarlo para que ustedes vean y pues bueno, aquí se alcanza a ver, ¿no? Cómo se ve alrededor, es decir, no le elimina muy bien. ¿Y qué sucede si yo aumento la fuerza? Pues en realidad no varía mucho, lo limpia un poco, pero por mucho que lo aumente al 100%, aún así se va viendo bastante feo, es decir, no me lo elimina. Y eso estamos hablando de que es un negro sólido, es decir, no tiene variaciones de grises ni nada, es negro sólido. Entonces cuando ustedes quieran aplicar este efecto, mejor utilicen esta técnica que les acabo de mencionar sobre convertir un texto en clip. Es mucho más práctico y queda mucho más limpio. Vamos a ver aquí, como vemos no tiene ninguna imperfección y queda perfecto, ¿vale? Como vemos se ve mucho mejor, ¿vale? A pesar de que es una chica y es un elemento mucho más complejo que por ejemplo un texto, pues bueno, el software trabaja mucho mejor, digamos, cuando aplicamos estas dos variantes, ¿ok? Adicional a ello vamos a tener las otras herramientas que la verdad es que no quiero hacerlo demasiado largo porque, pues bueno, algunas tienen que ver con velocidad, por ejemplo hacer una rampa de velocidad. Después vamos, si quieren que les haga un video más completo, digamos haciendo otros ejemplos, yo lo ideal, más allá de explicarles cada una de las herramientas, que se me hace un video bastante enfadoso hacer cada una de las herramientas y no hacer el ejemplo, yo prefiero hacerles un ejemplo y que ustedes con ese ejemplo más o menos tengan una idea general de cómo funciona CapCut, ¿ok? La mayoría de las herramientas son básicamente de arrastrar y pegar. Por ejemplo, los efectos que vamos a ver aquí, que tenemos un montón, son de descargar y simplemente ponérselo. Vamos a ponérselo a este de acá, ¿ok? Son efectos, vale, de efectos de celular, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener un montón y ustedes pueden descargarlos y ponérselos. A mí en lo personal no soy muy fan de ese tipo de efectos porque se ven bastante de baja calidad. Entonces, pero bueno, aquí pueden ver todos ellos. Las transiciones, esos son importantes porque, pues bueno, estas nos van a dar cierto dinamismo, digamos, al unir dos fragmentos de clip. No hay que abusar de ellas, en ocasiones abusamos, pero bueno, simplemente es arrastrarlas y ponerlas, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo tengo este clip, voy a ponerlo a un lado de este, nada más para hacer el ejemplo. Yo arrastro este, no sé, ok, y lo pongo entre medio de las dos. Y yo aquí ya tengo este efecto. Evidentemente, como aquí le quité el fondo, pues bueno, aparece esto, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden ahora sí jugar con las que ustedes quieran y ya con eso lo obtienen, ¿vale? Tenemos otros efectos, en fin, aquí hay un montón, entonces no me voy a poner a explicar cada uno de ellos porque básicamente es ahora sí que ustedes se pongan ahí a arrastrar y andar jugando con ellos. Si quieren que les haga algún efecto en particular que encuentren en TikTok, quieren que yo se los explique cómo hacerlo, déjenme en los comentarios y les estaré haciendo un video de cómo hacerlo, ya sea con esta plataforma. Que desde mi punto de vista de las plataformas gratuitas que tenemos para edición de video, creo que esta es la mejor al día de hoy. Evidentemente hay unas mucho más poderosas, pero son de pago, como After Effects, Premiere Pro. Entonces también estaré haciendo unos videos con aquellas otras plataformas. De momento sería todo, espero que les haya quedado claro más o menos cómo es que funciona CapCut. Y pues nos vemos y les invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan, ya saben que eso a mí me echa la mano. Nos vemos y hasta la próxima.